nombre es Rafael Ortega Pasca. Soy egresado de Chapingo en 1967. Bueno, yo nomás estuve en 67. Era muy interesante el séptimo año. Teníamos muy buenos profesores. Había habido bastante progreso en la universidad bajo la dirección del maestro Gilberto Palacios de la Rosa. Desde 1964 había habido muchas modificaciones. Vivíamos una vida tranquila y todo eso, pero estábamos inconformes porque se veía que muy probablemente fuéramos a trabajar nada más a favor de los agricultores comerciales en las zonas de riego, en Sinaloa con las hortalizas o cosas por el estilo. Y muchos de nosotros teníamos preocupación de cumplir con el acta de Chapingo, de dedicarnos principalmente a los campesinos pobres. Estaba en marcha el Plan Chapingo, que era exactamente a eso se dedicaba, a impulsar la agricultura comercial y con un enfoque norteamericano. Y por otro lado había algunos maestros que criticaban fuertemente al Plan Chapingo, entre ellos el mismo director Gilberto Palacios de la Rosa, que nosotros nos decía los inconvenientes de la dependencia de los americanos, el maestro Efraín Hernández Xolocotzi también. Entonces sí había cierta incomodidad, mucha seguridad en nosotros, porque era muy bien vista la producción agronómica, estábamos en plena Revolución Verde, existían trabajos en muchos. Cuando terminábamos teníamos garantizado el trabajo y había ofertas en varios lados, entonces estudiábamos muy fuerte, había muy buen ambiente académico. Yo había ya participado, había sido jefe de grupo, había formado parte de la directiva de la sociedad de alumnos como tesorero y varias cuestiones. Estaba yo en receso por una diferencia que tuve con las autoridades, no estaba dedicado a las cuestiones políticas. Nosotros hacíamos un viaje de estudios en mayo de 1967, hacíamos un viaje de estudios por el norte de la República. Al frente del viaje de estudios estaba el maestro Efraín Hernández Xolocotzi. Fue un viaje largo. Pero en eso llegamos a la Narro, en la Escuela Superior de Agricultura, Antonio Narro, en Saltillo, Coahuila, y nos dimos cuenta que había agitación, estaban a punto de irse a la huelga en apoyo a Ciudad Juárez. Y también llegamos después a Nuevo León, a Monterrey, y también en Nuevo León había bastante inquietud para que, en apoyo a la universidad, al movimiento de la Escuela Hermanos Escobar de Ciudad Juárez. Llegamos a Chapingo y ya también había bastante agitación, se discutió fuertemente en la asamblea. Yo hacía tiempo que no participaba, un año que no participaba en cuestiones políticas, pero me declaré abiertamente a favor. Fue una discusión muy acalorada porque muchos querían aprovechar el movimiento para pedir algunas demandas a favor de Chapingo. Y otra parte del estudiantado quería que nada más nos lanzáramos a la huelga en apoyo a Ciudad Juárez sin pedir nada para nosotros. Una cosa importante que sucedió el día 5 de junio cuando fue la asamblea de la sociedad de alumnos fue que participaban ya como observadores los estudiantes de primer año, pero ahí les dieron el voto. Ellos pidieron el voto y se les dio el voto. Entonces ya éramos amplia mayoría los que queríamos ir a la votación. Sin embargo, la discusión se alargó en la madrugada y finalmente ganamos por la huelga, pero una parte del estudiantado no estuvo de acuerdo, una parte importante, se salieron. Así comenzó el movimiento y yo estuve aquí 5 días como cualquier compañero de base, pero la sociedad de alumnos estaba al frente de la sociedad de alumnos Tay de Aburto. Había estado Aquiles Córdoba al frente de la sociedad y tenía mucha influencia y otros dirigentes. Entonces me mandaron llamar del comité de huelga para decirme que me comisionaban a Ciudad Juárez, Chihuahua, como representante de los estudiantes de Chapingo, junto con José Luis Pérez Muñoz, que le decíamos el Turco. Entonces me dieron dinero para mis pasajes, nada más, ida y vuelta, y me fui a Ciudad Juárez. Yo llegué
el movimiento de Ciudad Juárez estaba en pleno, ya tenía desde mayo, ya estaban cansados y era un movimiento de resistencia, no estaba como en Chapingo que estaba tomando auge. Entonces yo adopté una actitud, suponía que era a largo plazo y participé fuertemente con pláticas del comité y en otras cosas, pero procuraba dormir, procuraba comer, etc. En cambio el compañero, el turco, José Luis Pérez Muñoz, se aceleró y andaba atendiendo en la noche a todos lados y además no aceptaba la alimentación, no podía comer lo que ya había y entonces a los 10 días tronó y se regresó. Y yo me quedé ahí 35 días en apoyo. Al principio rápidamente me asimilé a la situación allá y empecé a adoptar las actitudes a defender a los compañeros de Ciudad Juárez. A veces llegaban algunos representantes de ellos que estaban en México, entre ellos Martel, Posadas, y criticaban que Chapingo estaba haciendo muchos esfuerzos y que Ciudad Juárez debería hacerlos también. Y yo participaba y les explicaba que ya estaban muy cansados, que ya tenían mucho tiempo y que hubo aspectos, momentos importantes. Uno de ellos es que yo dormía en un dormitorio de madera que le llamaban La Campana y había rumores de que querían quemar ese dormitorio porque era símbolo de las malas condiciones que le daban a los estudiantes de Ciudad Juárez. Que por cierto, Ciudad Juárez, aunque era una escuela particular, recibía un fuerte subsidio de parte de la Secretaría de Agricultura, subsidio que se lo embolsaban en gran parte de los dueños de la familia Escobar, que eran descendientes de los hermanos Escobar, que habían sido unos notables miembros del grupo de los científicos de Porfirio Díaz y que habían fundado la escuela bajo buenos principios. Entonces, esa fue una de las cosas que me pasó. Yo no dormía muy bien porque decían que podían quemar. Otra cosa que me decían, por ejemplo, se alargaba el movimiento, decían que este movimiento necesitaba activarse, que se necesitaban mártires en el movimiento. Y entonces decían, ¿qué les parece un mártir de Chapingo aquí en Ciudad Juárez? Entonces, pues sí, me decían en broma y a lo mejor lo habían discutido de una forma. Entonces, estábamos serios. Participé en algunos mítines. En uno de los mítines, un orador de Ciudad Juárez dijo que había amenazas de que nos iba a ocupar el ejército o la policía de Ciudad Juárez. Entonces él dijo, pero si el gobierno tiene sus armas, también nosotros tenemos las nuestras. Entonces se armó, al día siguiente los periódicos dijeron que en Ciudad Juárez teníamos armas. A la siguiente semana volvimos a otro mitin y decimos, sí, dijo, me parece que Merra, tenemos las armas de la verdad, la justicia y la razón. Entonces se volvió a calmar. Bueno, pasaron 35 días, un día me comunicaron confidencialmente que parecía que el ejército había entrado a Chapingo. Me impresioné bastante, me preocupé. Estaba yo en el séptimo año de la carrera y ya iba a terminar y podía quedar frustrada mi carrera. Pero bueno, de todas maneras guardamos discreción y a las pocas horas supimos que era al revés. Se habían levantado en el Poli y en la UNAM en apoyo a Chapingo, en apoyo a Ciudad Juárez. Habían amenazado a Chapingo desde que lo iba a ocupar el ejército. Y entonces estudiantes de Chapingo habían ido en forma espontánea. Ahorita les explico cómo habían ido a pedir apoyo. Y varias prepas de la UNAM, y vocacionales. Y después físico-matemáticas, biología del Poli, y luego la UNAM, economía y otras facultades se levantaron. Entonces adquirimos nueva fuerza y todos en apoyo a Chapingo. Había habido nexos anteriores con algunas organizaciones estudiantiles. El movimiento de las escuelas de agricultura, porque no fue solo Chapingo, después de que se fue Ciudad Juárez a la huelga el 8 de mayo, en los primeros días de junio se fueron a la huelga a La Narro, Nuevo León y otras escuelas de agricultura,
también Michoacán, se habían ido a la huelga. Entonces eso estaba organizado por la FENECAF, la Federación de Estudiantes de Agricultura y Cuestiones Forestales. Esos son los que habían estado dando el apoyo al movimiento de Ciudad Juárez, que por cierto no era la primera vez que hacían un movimiento, había 3 movimientos, había habido 2 movimientos anteriores que habían derrotado, los habían aplastado, pero seguían las malas condiciones y se rebeló. Entonces, ese fue el organismo estudiantil que estuvo atrás de la huelga de la agricultura. Pero también había una organización de estudiantes del Politécnico, la FENET, en donde estaba un importante dirigente, ahorita no recuerdo el nombre, pero ahorita lo busco, que estaba al frente fue el que tuvo contacto con Chapingo y nos estuvo apoyando con papel y con otra serie de cosas. Pero a la vez después también querían apoyar por parte del Poli y la UNAM. El problema era que estaban los porros. Lo que había sucedido es que hubo Álvarez Garín en el Poli, era el contacto. Había una organización estudiantil y también había otra organización estudiantil más grande. También nos habían apoyado las normales rurales cuando estaban nomás las escuelas de agricultura, pero ya mucho de ese movimiento se había replegado. Ya muchas escuelas se habían retirado, casi nada más quedaba Ciudad Juárez y nosotros, porque en algunas escuelas era el fin de año, se acababa en junio y estaban en exámenes. Y nosotros estábamos en el calendario A, estábamos a medio año, eran los exámenes semestrales. Entonces, cuando había intención, se sintió, había habido amenazas de entrar a Chapingo y entonces había la intención de ir. Algunos intentaron ir, pero no los dejaron entrar. Pero entonces fútbol americano, algunos compañeros de fútbol americano simpatizaban con el movimiento y otros no. Y hubo una fuerte discusión en el fútbol americano, porque se consideraba que a lo mejor como ellos conocían a los porros del Poli y de la UNAM, podían facilitar la entrada. Y entonces hubo una discusión muy importante. Hay un hecho histórico, un aspecto que también que no la balanza, fue que Mike Cervantes, coach de fútbol americano, había sido porro en el Poli y había sacado a los muchachos del Poli del internado. Entonces, cuando él oyó, dijo que por favor oyeran que él se arrepentía toda su vida de haber participado, haber desalojado a los muchachos del Poli, que algunos de ellos eran brillantes profesionistas y que les pedía que no hicieran eso. Entonces, los muchachos de fútbol americano en conjunto se apoyaron el movimiento, con la condición de que los dejaran seguir jugando, entrenando, porque tenían buena posición. El equipo de fútbol americano, a pesar de que era una escuela chica, éramos 1000 alumnos, tenía mucha fuerza, estaba luchando por el campeonato. Entonces se presentaban, hicieron brigadas de estudiantes de Chapingo, coladores que tenían alguna facilidad con muchachos del Poli, con muchachos de fútbol americano. Los porros no dejaron pasar a los que no eran de fútbol americano, nada más dejaron pasar a los muchachos de fútbol americano y estos tuvieron que improvisar y ser oradores. Como les digo, en 48 horas se levantó el Poli y la UNAM. Entonces la Secretaría de Cultura, viendo que se estaba creando un movimiento de tipo nacional, ofreció una salida que fue que los estudiantes que eran huelguistas se fueron a la Universidad de Chihuahua y formaron una nueva escuela de agricultura, que fue la Escuela de Agricultura de la Escuela de Chihuahua, que primero estuvo en Chihuahua y después estuvo en Delicias, Chihuahua. Uno de los delegados, uno de los dirigentes del movimiento fue Rogelio Butt, que después fue miembro del Comité Nacional de Huelga en el 68. Les digo, eso fue... Entonces lo importante fue que fue un movimiento sin pedir demandas propias. Nada más era un movimiento de solidaridad. Eso dominó. Algunas escuelas que fueron a la huelga pidiendo algunas cosas. Es más, en el transcurso de la huelga hubo varias ofertas para tratar de comprar dirigentes o tratar de comprar escuelas para que dejaran el movimiento.
Pero sí, fue bueno. Chapingo había madurado porque influyó mucho en la posición del maestro Gilberto Parras de la Rosa, que contribuyó, ya casi habían desaparecido las novatadas, había muchachas, Chapingo estaba cambiando muy rápidamente y en forma pacífica, y era muy buen negociador don Gilberto Parras de la Rosa. Eso es lo del 68. Después de eso yo salí, participé, trabajé aquí junto en el campo experimental del INIFAP. Participé en algunos mítines, estuve en la manifestación la gran manifestación del silencio. Mi familia vivía junto a la Nueva Santa María, en la unidad Huitláhuac. Desde allí en alguna ocasión oí balazos en el casco de Santo Tomás cuando lo reprimieron. Después de un par de horas fui al casco de Santo Tomás y vi algunos heridos y cosas por el estilo. Entonces sí participé, pero no fui al mitin del 2 de octubre porque consideré que era un mitin secundario. O sea, yo esperaba las grandes manifestaciones, además porque trabajaba. Y bueno, así seguimos. La otra parte que queremos comentar, y también lo va a comentar Gerón, es que no solamente queremos ver antes, sino verlas después. Otro hecho importante es que salimos y varios de nosotros nos fuimos a lo que ahora es el INIFAP, a varios campos experimentales. Unos compañeros dicen que se fueron con la clara intención de hacer un movimiento allá. Yo no me fui con esa intención, yo me fui con otras cuestiones así. Yo estaba en Torreón, Coahuila, estuve en Torreón, Coahuila. Y ahí comenzó el movimiento en Cotazla, en Roque, Guanajuato. Había gentes que habían estado en el movimiento de 67 y de 68. A partir de 1971 se hizo un movimiento reivindicativo en lo que ahora es el INIFAP. Primero nomás éramos los investigadores. Y ya cuando maduramos, porque los trabajadores estaban controlados por el sindicato Charro, pero ya cuando estábamos bien organizados en varios campos experimentales, ya éramos poquitos, no podíamos hacer el movimiento. Había algunos líderes de los trabajadores que querían colaborar y aceptamos y fue una mezcla explosiva. Rápidamente creció el movimiento. En 1973 hicimos un paro nacional y ganamos 40% en aumento en el salario. Un año después hicimos otro movimiento y ganamos el ISSSTE, que no teníamos derecho al ISSSTE. Y en 1975 hicimos una huelga ya para que nos reconociera nuestro sindicato y ahí sí ya no nos dejaron, nos obligaron a suspender la huelga y después nos hostilizaron y tuvimos que salir a trabajar a varios lados o a estudiar. Yo me fui a estudiar a la Unión Soviética, del doctorado, y cuando regresamos ya no me dejaron regresar al INIFAP, tuvimos que irnos a otro lado, varios estamos aquí. Eso es parte de la historia. Entonces el movimiento del 67 tuvo repercusiones en muchos movimientos posteriormente. No, pues fue fundamental. O sea, conocí mucho. Por ejemplo, además de conocer al movimiento, ya no tenía una idea idealista de los movimientos. Por ejemplo, cuando estuve en Ciudad Juárez, era muy diferente. Aquí es un asiento sano, hipócrita, pues los muchachos estábamos internados, al principio nomás éramos varones. En cambio, en Ciudad Juárez, que también eran varones, pero pues el ambiente de Ciudad Juárez, de los cabarets y todo eso, era muy diferente. Entonces, por ejemplo, una forma de apoyo en Ciudad Juárez, se organizó una estudiantina y tocaba en los cabarets. Entonces yo los acompañé a varios cabarets, la mitad del dinero que se juntábamos era para el movimiento y la otra mitad para los miembros de la estudiantina, ¿no? Entonces, y otras cosas que vi de las sexoservidoras en Ciudad Juárez, que era muy diferente. Entonces cambió mi vida completamente y por eso pudimos participar en el 67 y por eso estoy aquí. Hicimos amistades. De mis mejores amistades en la actualidad son los que hice en el INIFAP. También tengo amigos en Chapingo, pero los más fue. Porque cuando llegamos al INIFAP ya teníamos la posición del 68.
O sea, había gente de varias escuelas, pero a diferencia de las generaciones anteriores, nosotros confraternizamos con todos los egresados de todas las escuelas y los incorporamos al movimiento. Entonces ahí hay una ruptura. En el INIFAB lo vi muy claramente, había una ruptura entre los nuevos investigadores que entramos después del 67 y el 68, que teníamos conciencia social, compromiso, experiencia política. No simpatizábamos con el gobierno, y los profesionistas, los investigadores más viejos, que muchos de ellos eran muy disciplinados al gobierno, al PRI y a lo que dijera. Entonces, lo más que hacían ellos eran ser liberales, querían modernizar algo en INIFAB, algunos, pero era clara la diferencia. Hay una diferencia brutal entre la gente, entre los profesionistas que salieron antes del 67 y los posteriores, del 68. Yo incluso con mis compañeros que participaron en el 67, pero no en el 68, noto la diferencia. Tenemos mucha más conciencia. Sí, cambió México para siempre. Claro, Atay Aburto estuvo en la cárcel, yo lo fui a ver, él fue el dirigente de aquí, y a Cabeza de Vaca también, estaban en la cárcel, alguna vez los fui a ver, a varios de sus compañeros los reprimieron, algunos perdieron el trabajo y todo eso, pero no nos arrepentimos de haber participado en eso. Bueno, es muy significativo el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Sin el 67 no hubiéramos podido ganar. O sea, lo que pasa es que se acumulan fuerzas. O sea, hoy mucha de la gente aquella que luchaba estuvo años y años trabajando y están ahora con Andrés Manuel y gentes también. Entonces, yo creo que es fundamental para el país. Un aporte importante de Chapingo en el movimiento del 68 es que en el 67 nosotros tuvimos nexos con las escuelas de agricultura y también con las normales rurales y con otras escuelas en provincia. Entonces, aunque el 68 fue fundamentalmente en la Ciudad de México, pero sí tuvo algunas influencias en la provincia, y ese es un aporte especial de Chapingo. Chapingo éramos muy pocos, éramos 1000 alumnos. Para el enorme papel que jugó en el 68 es por la buena organización, la disciplina, la experiencia, el entusiasmo. Además estábamos muy crecidos. O sea, después de haber ganado en el 67, nosotros estábamos muy empoderados. O sea, mi generación éramos hasta irrespetuosos con los anteriores. Ahora que lo veo, a lo mejor nos faltó un poco de tacto en el movimiento del 67, el movimiento en el INIFAB, nos faltó un poco de tacto para tratar mejor algunos profesionistas. Tuvimos alianza con algunos investigadores notables, pero a lo mejor hubiéramos podido tener más. Para mí, el 67 y el 68. Para mí, el 67 y el 68 fueron de las 5 más grandes experiencias de mi vida, que marcaron el camino. Sí.